Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia y por los méritos de tu santa infancia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Oración para todos los días de la novena. Oh divino niño Jesús, confiando en tu infinita misericordia y bondad, quiero hacer esta novena para presentarte con sencillez mis necesidades espirituales y materiales. Cuando vivías entre los hombres, conversabas con tu Padre Celestial en actitud confiada de adoración, alabanza, gratitud y petición. Así quiero que sea mi oración, especialmente en estos días de la novena. Tú eres nuestro intercesor ante el Padre. Tú pediste por las necesidades de los hombres. Hoy te presento mis propias necesidades. Me acojo también a la intercesión de María, Madre tuya y también mi Madre, para que como ella me des fortaleza para aceptar y hacer siempre tu voluntad. Amén. Oremos. Haz, Señor, que sepamos reconocer la divinidad de tu Hijo en la humildad de su encarnación y confesar su omnipotencia en la debilidad de su infancia, para que siguiéndolo con sencillez de corazón, acojamos como niños tu reino y consigamos el premio prometido a los humildes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Día sexto. Sumisión del niño Jesús a la voluntad del Padre Celestial. Dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado hasta llevar a cabo su obra de salvación. Juan 4:34. El niño Jesús no tuvo jamás otro anhelo que el de cumplir la voluntad de Dios su Padre. A él ofreció el sacrificio de su corazón, rendido en todas a sus órdenes, y el sacrificio fue cumplido perfectamente hasta exhalar por obediencia el último aliento sobre la cruz. El niño Jesús llamaba su alimento la obediencia a la voluntad del que lo había enviado. Oh amabilísimo niño Jesús, que eres la santidad y la bondad misma, te amo y quiero constantemente estar unido a ti. Deseo con todo mi corazón que tu santísima voluntad se cumpla en mí, en todos los instantes de mi vida. Amén. Oración final para todos los días. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos sus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, vengo a presentarte mis necesidades. Ayúdame a llevar una auténtica vida cristiana para conseguir una eternidad feliz. Por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, concédeme la gracia que te estoy pidiendo. Podemos pedir todas las gracias que desees en tu corazón. Hoy vamos a pedir especialmente por todos los jóvenes del Paraguay, por todas las vocaciones sacerdotales. Me entrego a ti, oh niño omnipotente, seguro de que escucharás mi súplica y me fortalecerás en la esperanza. Amén.